¿Qué tal, chicos de Colegio Líder del nivel número 4? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos el tema de lectura crítica. Bueno, dice, la lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico, es decir, que busca, es bastante pequeña, o sea, tampoco es tan amplia como una comprensión lectora, pero que busca que tú puedas analizar de forma óptima e interpretar varios de los temas que se contraponen ahí, ¿no? Casi siempre las lecturas críticas entran en debate. Esto significa que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intenta analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. Nos dan aquí una tesis, casi siempre se va a presentar de esta manera, una tesis que es un tema, ¿no?, que entra en debate, una postura que tienen cada uno. Por ejemplo, el tema del aborto. Unos van a estar a favor y otros en contra, ¿no es cierto? Toman diferentes posturas. Se sostiene a través de argumentos. O sea, tú simplemente no vas a decir, yo estoy en contra del aborto porque es un pecado. O sea, ahí no hay argumentos de más, ¿no? Entonces, hay que tener argumentos bien fundamentados. Las razones, las pruebas que sustenten y demuestren por qué tú estás en contra o por qué tú estás a favor de ello. Hay que ir un poquito más allá, ¿no? Esto es lo que busca la lectura crítica. Muy bien, pasamos entonces con nuestras preguntas de esta semana y yo voy a resolver los números pares, ya todo lo que esté en números romanos pares y ustedes los números impares. Dice la número 2, lee atentamente una de las siguientes tesis y marque el argumento que mejor lo fundamente. Es decir, la tesis aquí es, el alto índice de embarazo en adolescentes en nuestro país durante los últimos años revela que estamos ante un nuevo problema social que debemos atender en forma inmediata. Esa es la tesis, ¿no? Ya es desbordante el aumento del embarazo en adolescentes. ¿Cuál es el argumento sobre esto? Las madres adolescentes están agudizando el problema de explosión demográfica. O sea, es importante. B. Las madres adolescentes no cuentan con el apoyo necesario para enfrentar las diversas situaciones de riesgo en las que se encuentran ellas y sus hijos. Esta situación no solo perjudica a las adolescentes que no están preparadas para ejercer la función de madre, sino también a la estabilidad familiar. No existe una comunicación eficaz entre padres e hijos frente a los riesgos de embarazo y no existen programas de orientación sexual en las escuelas para evitar embarazos no deseados. Bueno, también esa es la verdad que es uno de lo que conlleva esto, ¿no? No se habla sobre educación sexual en varios colegios. Muy bien, pero aquí es el problema, el alto índice y cómo está afectando, ¿no?, a la demografía en nuestros países, a la economía y de manera general. Es un problema social, nos dice. ¿Cuál es el argumento sobre esto? Que esta situación no solamente va a perjudicar a los adolescentes, o sea, no solamente es perjudicial para ellas, quienes no están preparadas para ejercer la función de madres. Obviamente, son a los 14, 13 años, 12 años, 16 años, hasta los 17, hasta los 18 es más. ¿Crees que mentalmente estás preparada para ser madre? ¿Crees que tienes los recursos para poder criar a un hijo sola? Lo que hacen es depender de la familia. Y por eso, aquí dice claro, ¿no?, sino también la estabilidad familiar. Porque ahora hay un nuevo gasto de improviso que las familias tienen que tomar, ¿no? Entonces no solamente afecta a las chicas que no están preparadas para ser madres, sino que también a sus familias. Siguiente tesis. Toda persona que tiene un hábito de leer ha logrado establecer un contacto directo entre el mundo de la realidad en la que vive y el mundo de la imaginación. ¿Qué quiere decir? Estos mundos que se crean, porque obviamente la literatura es ficción, aunque te hable de algo real, es el mundo de la ficción. Lo puedes establecer con el mundo real, o sea, puedes lograr crear un puente entre estos dos. ¿Y cuál es el argumento que defiende esto? La lectura es la parte de ingreso al conocimiento real, ¿no?, a lo propio, lo que sí puedo colocar en mi vida diaria, al análisis e interpretación de los hechos, pero también nos brinda la posibilidad de introducirnos en un mundo de la ficción. O sea, uno es capaz de llegar a ese mundo sabiendo que es un mundo que no es real, ¿no? No vamos a terminar como el Quijote. 6. La libertad de prensa es un derecho inalienable de todo pueblo que quiere vivir democráticamente. Es decir, todos tenemos derecho a poder expresarnos, hay una libertad de prensa para poder comunicar lo que está pasando, no puede estar todo oculto. ¿Y cuál es un argumento que defiende esto?
El derecho de estar informados exige que podamos tener acceso a toda información sin que ésta sea parametrada o modificada por intermediarios. Algo así como lo que sucede con Venezuela, ¿no? Todos los medios prácticamente están absorbidos por el gobierno. El presidente es el único que determina, ¿sabes qué? Esto sale, esto no sale, esto no nos conviene, esto sí nos conviene, eso no es libertad, eso no es un derecho, se está restringiendo. Entonces, ese sería nuestro argumento. Siguiente, la 4. Dice, revise los siguientes fragmentos y determine el tipo de argumentación que presenta cada uno de ellos. Algunos hechos ocupan en la historia lugares casi mitológicos, es decir, han cobrado existencia perenne a través de ella debido a la magnitud de su temática o a la irracionalidad de las situaciones que la componen. Por ejemplo, la leyenda de Jack el Destripador, que se sustenta en un conjunto de hechos acaecidos a finales del siglo XIX, pero que pertenece aún a la memoria colectiva. Este es un tipo de argumento de ejemplificación, ¿no? Termina en este ejemplo, básicamente es un ejemplo de manera general. Fenómenos naturales son aquellos que se dan que debe ser uno, u ocurren en el mundo observable. Cualquier fenómeno para ser natural tiene que ser observable o potencialmente medible y manipulable. Tiene pues que haber alguna evidencia de su existencia empírica. Esto es un tipo de argumentación de autoridad, porque simplemente lo que estoy haciendo es contarte las definiciones, los conceptos que ya se han establecido. Vamos con la parte de comprensión de textos y yo nuevamente voy con los textos que sean pares. Debería darse una ley que regule la venta de comida chatarra a niños y adolescentes, ya que su organismo está en pleno proceso de formación. Si hay una ley que prohíbe la venta de licor a menores de edad y muchas personas se resisten a venderles cigarrillos, se debería tener en cuenta que esos alimentos son tan nocivos como esas drogas legales e incluso podrían llegar a ser más peligrosos, pues favorecen la aparición de factores cancerígenos en quienes la consumen desde muy jóvenes. El argumento central, ¿cuál es? ¿El organismo de los niños y adolescentes es mucho más vulnerable que el de los adultos? Bueno, sí, pero no es de lo que básicamente se trata, ¿no? Luego nos dice, los adultos deberían cuidar que la alimentación de los niños sea sana y equilibrada. Sí es una recomendación, pero no es el tema en sí. ¿La comida chatarra es tanto o más nociva para el organismo humano que las drogas legales? Bueno, sí, lo dice claramente adelante, ¿no? La mala alimentación puede producir estragos en el organismo de una persona. También debería regular la venta de comida chatarra a niños y adolescentes. Pero ¿qué básicamente es el argumento sobre este texto? Deberían regularse la venta de comida chatarra a niños y adolescentes. Lo dice desde el inicio, ¿no? Porque esto aconseja todo lo demás. Acontece todo lo demás. Autoevaluación. Nuevamente yo voy con los números pares y ustedes los números impares. La mayoría de los países desarrollados aprovecha los residuos de basura. Ya, el reciclaje, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es un argumento sobre esto? Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años. Japón fabrica objetos de plástico a partir del plástico ya usado. Este es un argumento de ejemplificación. Estoy basándolo en la tesis que se está diciendo. La mayoría de países, y te coloco 2 países que son potencias, ¿no? No hay que contaminar el mar. ¿Por qué? Este es otro argumento, el mar es fuente de vida, por eso mismo, porque ahí están los peces con lo que los alimentamos, porque de ahí generan agua, etc. Texto número 2. Este es básicamente los textos de lectura crítica como se presentan, ¿ya? Más que nada se presentan de esta forma. Pablo, la delincuencia y el bandolerismo desde siempre han sido una respuesta a dificultades económicas. En consecuencia han sido un medio de supervivencia para las clases sociales más bajas. O sea que el origen de la delincuencia y el bandolerismo es esencialmente económico y por eso su solución se debe encontrar fundamentalmente en el plano económico. Mientras no se supere la postración económica de los grandes países, no se podrá hacer mucho frente a este problema. Charles, es verdad que estos fenómenos sociales tienen una fuente componente económico, pero no es el único. La delincuencia y bandolerismo son también formas de protesta social frente a una sociedad que los margina. Por eso muchas veces se manifiestan en forma de violencia social, pero no tiene que ver solamente con el hecho de cubrir necesidades económicas. Para una solución del problema se debe tomar también en consideración factores de carácter social. O sea, Pablo nos dice que la delincuencia y el bandolerismo son parte de la economía. Se debe solucionar por parte de la economía porque también forman parte de ella.
Charles, por su parte, dice que sí, es verdad, también en lo económico, pero lo más importante es la muestra en lo social. Veamos, dice la 6. ¿En qué aspecto coinciden Pablo y Charles? Bueno, van a coincidir en esto, en que la continuidad histórica del problema de bandolerismo y de la delincuencia, o sea que eso sigue desde tiempos remotos, tanto en el aspecto económico como en el aspecto social. ¿Cuál es el argumento principal de Pablo? Pablo se apoya en lo que es economía. Así que aquí, el factor principal de la delincuencia y el bandolerismo es económico, por lo que su solución debe hallarse en ese plano, en el plano económico, lo dice bien claro. 8. ¿Cuál es la opción que sintetiza mejor la posición de Charles? De Charles básicamente es lo social. Y nos dice, los factores económicos no explican por sí solos las formas de violencia social. Por eso hay que considerar también elementos de carácter social. O sea, la economía por sí solo no puede. O sea, necesita de lo social sí o sí. Y eso es lo que nos dice Charles. Muy bien, chicos, ¿qué ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo he resuelto, de tarea, las preguntas, los números impares, que están en la página 12 a la página 15, en la autoevaluación también los números impares, que están en la página 16 a la 17, y la tarea que está en la página 18 a la 19. Y este ha sido nuestro tema.